Es muy fácil enfocarse en las cosas malas y dejarse llevar por ellas. Realmente tomé la decisión consciente de ya no seguir esas noticias. Por supuesto, me entero de las cosas, pero no veo nada porque el 95% es negativo. Siempre será negativo. En el mundo hay muchas cosas crueles y pasan muchas cosas malas, pero ¿cómo estoy yo? ¿Por qué cosas estoy realmente agradecido? Creo que eso lo olvidamos. Desde mi punto de vista, ese es el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos, ordenar nuestra vida tal como es. Y las personas que nos escuchan son capaces de hacerlo porque tenemos dos ojos que ven, porque tenemos oídos que oyen, porque nuestro corazón late, porque somos capaces de seguir una conversación así. Eso es maravilloso. Muchos no pueden hacerlo porque están gravemente enfermos. ¿Qué árboles podemos plantar cuyos frutos puedan disfrutar nuestros trastataranietos? Ahora es el momento de recuperar lo que hemos olvidado. El mundo occidental, las nuevas tecnologías y la revolución industrial son extremadamente útiles y tenemos muchísimas oportunidades de beneficiarnos de ellas, pero creo que también hemos olvidado muchísimo. Uno de mis mejores amigos me preguntó en ese entonces, oye, Constantin, ¿alguna vez has pensado realmente en tu vida? Entonces pensé en esa frase y me di cuenta de que en realidad nunca había reflexionado realmente sobre mi vida, porque todo el tiempo solo estaba corriendo. Ahora, muchas personas nos están viendo que no tienen la posibilidad de irse así nada más a Corfú, están atrapadas en la vida cotidiana alemana, tienen que pagar la renta y todos los días están rodeadas de noticias horribles. ¿Cuál es esa pequeña parte de sanación que puedes darles de inmediato sin que tengan que subirse a un avión en este momento? Sí, mi invitado de hoy fundó y vendió 6 grandes empresas en Alemania y luego simplemente desapareció. No se retiró, no se fue al siguiente proyecto, sino que hizo algo que la mayoría de nosotros hemos olvidado por completo. Constantin Bizanz, me alegra que estés aquí hoy. Me alegra poder estar aquí. Déjame decir, Constantin, para todos los que aún no te conocen, ¿por qué deberían escucharte a ti hoy? tal vez porque he subido bastante bien esa llamada escalera del éxito o he caminado por ella y a los 14 ya fundé mi primera empresa y también algunas de ellas tuvieron éxito. Y probablemente podría ser etiquetado fácilmente como el empresario exitoso, el que lo ha logrado todo. Y esa etiqueta sí, ciertamente la tengo, pero me di cuenta de que tampoco estoy realmente 100% satisfecho con eso. Y hace unos 7 u 8 años tuve una llamada de atención bastante fuerte y eso cambió mucho mi rumbo y me llevó a un sentido de la vida que antes no veía. Y sobre eso podríamos hablar hoy, por ejemplo. Wow, me parece increíble. Vamos a hablar de eso en un momento. Ahora te has mudado de la vida en Berlín a Corfú, a Grecia. Cuando hoy miras desde Grecia hacia Alemania, ¿crees que como alemanes nos hemos metido completamente en un callejón sin salida y hemos llevado al país directo al desastre? ¿O lo ves de una manera un poco más relajada? Lo veo un poco más relajado porque de por sí soy optimista. Y también soy austriaco y luego me fui a Berlín. Primero a Múnich, luego a Berlín, pero después también pasé muchos años en el extranjero y fundé una empresa en Nueva York y pasé mucho tiempo en Sudamérica y en varios otros países de este mundo. Y el pasto casi siempre es más verde en casa del vecino, ¿no? Y hay problemas en todas partes, ¿sí? No importa dónde estés. También tengo la ventaja de que, por así decirlo, pude hacer viajes realmente increíbles y sigo viajando, incluso ahora en invierno, sigo viajando una y otra vez. Y puedo decir que en todas partes es difícil, incluso en Corfú no es fácil, ¿sí? Porque ni siquiera tenemos agua corriente en verano o no hay calles que estén en buen estado y no hay recolección de basura. Hay muchos problemas aquí, hay problemas en todas partes, hay problemas en Alemania, hay problemas en todo el mundo. Creo que uno está en casa cuando realmente está en casa consigo mismo. Y entonces no importa dónde vivas, en lo externo siempre hay muchas cosas que uno puede encontrar y que pueden dejarlo insatisfecho. Pero ahí es donde me lleva un poco mi viaje, que en realidad el viaje debería ser hacia adentro primero, antes de criticar lo de afuera. Porque todo lo que sucede afuera, la mayoría de las veces, es un reflejo de lo que hay dentro. Y sí, con eso me he ocupado bastante, la verdad, en los últimos años. Creo que antes estaba muy enfocado en lo externo. Sí, como emprendedor en serie, fundé una empresa tras otra y siempre buscando emociones fuertes como el kitesurf. Y una vez hice kitesurf desde Alaska hasta Rusia cruzando el estrecho de Bering. Y todo eso era más bien por el ego, historias de ego y un poco de buscar símbolos de estatus y cosas así. O sea, realmente llevaba una vida muy enfocada en lo externo. Y hubo un momento en el que pasé por una época difícil porque terminé con mi expareja, simplemente no funcionó. Y uno de mis mejores amigos me preguntó en ese entonces,
oye, Constantín, ¿alguna vez has pensado realmente en tu vida? Y entonces pensé en esa frase y me di cuenta de que en realidad nunca había reflexionado sobre mi vida, porque todo el tiempo solo estaba corriendo, huyendo. Y luego él me dijo, ¿sabes qué? Yo también pasé por una separación difícil. Luego me fui solo, completamente solo, durante 2 meses a algún lugar. De hecho, me fui de campamento a España y eso le cambió la vida, porque por primera vez estuvo solo consigo mismo y reflexionó. Y pensé, o sea, la idea me parece en principio genial. Y acampar en España no me llamó tanto la atención, pero al final eso me llevó a Sudamérica, a una tribu indígena en lo profundo de la selva. Y ahí fue donde experimenté muchos cambios personales en cuanto a autoconocimiento. Ahora mismo muchas personas nos están viendo y piensan, si yo ya estuviera con la vida resuelta como Constantin, entonces todos mis problemas desaparecerían. Y tú ya estuviste ahí. Ahora dinos brevemente, ¿cuál fue ese momento en tu vida en el que pensaste que todo esto era un callejón sin salida tan fuerte que no te llevaría a nada? Yo también hablo mucho del segundo nacimiento. ¿Cuál fue para ti el detonante? Ya has esbozado varias cosas. Hubo una separación. Tuviste esa conversación con tu amigo. Hubo una separación. ¿Cuál fue ese momento en el que pensaste que esta fórmula definitivamente no va a funcionar aquí? En mi caso, ese evento fue realmente mi relación. Yo tenía una gran pareja y estuvimos juntos 7 años. De alguna manera nos comprometimos, dijimos que nos casaríamos y luego nos casamos y me di cuenta de que no encajaba para nada. Entonces, el día después de la boda me di cuenta de eso. En realidad debí haberme dado cuenta mucho antes porque no era culpa de ella, sino más bien mía. Simplemente no estaba listo para eso y medio año después nos separamos. Entonces fue como una relación de 7 años, boda, 6 meses después una separación, lo cual fue muy doloroso para mí y por supuesto también para ella. Y exactamente, ese fue realmente el momento en el que pensé, ok, ahora hay que hacer una pausa, porque para mí la familia siempre ha sido un valor muy importante. Y siempre he dicho que si algún día tengo hijos, quiero darles la oportunidad de crecer en un hogar con una relación de pareja lo más sana posible. Porque crecí en un entorno donde el 99% de los padres de mis amigos se divorciaron cuando sus hijos estaban en una edad clave. Y de verdad, eso era un mantra para mí y sigue siendo un mantra que si tenemos hijos voy a intentar vivir una relación lo más bonita posible. Y me di cuenta de que soy completamente incapaz de tener una relación. Me di cuenta de que aunque soy exitoso, tal vez financieramente de cara a los demás, pero por dentro simplemente no soy feliz. Y exacto, tampoco era feliz viviendo en una ciudad. En ese entonces vivía en Berlín y pensé que había algo más. Y eso para mí fue la experiencia clave, sí, o sea, lo que para otros tal vez es un accidente grave o una enfermedad, pero para mí definitivamente esa fue la experiencia clave que me impulsó a realmente ocuparme de mí mismo. Lo que antes hacía así, tal vez ir al gimnasio 2 o 3 veces por semana o meditar un poco, eso ya lo hacía. Pero realmente alejarme, por así decirlo, de la rueda del hámster, del sistema, ese fue en realidad el regalo de esta separación. O sea, para mí fue un regalo. En ese momento fue un golpe muy duro, realmente fue muy, muy doloroso. Pero viéndolo en retrospectiva, en realidad fue ese el mayor regalo porque por primera vez empecé a ocuparme de mí mismo. Yo encuentro tu historia realmente muy inspiradora. O sea, de cara a los demás todo parecía funcionar perfecto. Acabas de mencionar los exits, todos los números, el escalamiento, el crecimiento. Cuando uno está constantemente en ese modo de alto rendimiento, ¿cómo se sintió el silencio para ti al principio? Había como un vacío, ¿cómo se puede imaginar eso? Bueno, sí, de hecho en mi caso fue así que escuché de un muy buen amigo que existen esas tribus indígenas en Sudamérica que desde hace miles de años trabajan con medicina de plantas. Entre otras, una de ellas se llama ayahuasca y fue un amigo empresario quien tuvo una experiencia con esta planta y dijo que eso le cambió la vida, porque él también, como muchos de nosotros o como la mayoría de nosotros, vive demasiado en su mente y siempre tiene ideas o de alguna manera está pensando en problemas. Y simplemente estamos sumamente acelerados todo el tiempo y como nunca realmente salimos de ese estado de pensar, necesitamos algo.
Entonces, personas como nosotros necesitamos algo que, por así decirlo, nos mueva el piso, ¿verdad? Y eso es lo que logra una medicina así, en dosis altas. Y en mi caso, así fue. De hecho, ya llevaba tiempo involucrándome con el tema de la meditación, el yoga y la práctica de la atención plena. Muchos años antes, en realidad. O sea, en realidad llevo casi 30 años meditando regularmente 2 veces al día. Y eso lo hacía antes de tener hijos, cuando todavía tenía más tiempo. Eh, Siempre he mantenido y practicado lo que se llama práctica de atención plena y también he hecho mucho yoga y así sucesivamente. Y en realidad nunca me llevó a un nivel que al final, al que llegué con esta medicina de plantas, también en relación con todos los rituales alrededor y con toda la preparación. Entonces, en ese caso realmente fue así, o sea, me comprometí a una llamada dieta de 10 días ahí en la selva de Perú, con una tribu llamada Sheep People, que supuestamente han trabajado con estas medicinas desde hace 5000 años. Y me preparé muy intensamente para eso y dije, si lo voy a hacer, entonces lo voy a hacer bien. Y también investigué probablemente durante medio año dónde era el lugar correcto al que debía ir y obtuve muchas referencias y realmente me preparé con mucho respeto, por así decirlo. Y tanto en lo que respecta a la elección del lugar, como también mental y físicamente. Y uno hace una dieta antes y prepara el cuerpo. Y yo me fui solo a Perú 3 semanas antes, realmente por primera vez solo. Eso nunca lo había hecho en mi vida, ir solo a algún lugar, no con 10 amigos, ni con mis parejas, ni nada por el estilo. Y ya pasaron muchas cosas tan solo en ese viaje. Por ejemplo, fui a hacer kitesurf y me disloqué el hombro izquierdo de una manera extremadamente dolorosa. Y donde yo estaba no había ningún médico cerca. Y entonces todos dijeron que fuera con María, la chamana local, que ella me lo arreglaba. De hecho, una señora mayor encantadora me acomodó el hombro y me dijo, oye, Constantín, veo que algo está desequilibrado en tu sistema. Estás desequilibrado. No me lo dijo en inglés, sino con traducción. Y me di cuenta de que de alguna manera ella tiene mensajes para mí. Y después de la primera semana, cuando los peores dolores pasaron, ella me contó sobre su sabiduría de vida. Era realmente una dama hermosa, o sea, simplemente su aura era hermosa y realmente irradiaba sabiduría. Y luego me contó una historia y ella dijo que empezó a tener una relación amorosa con el universo y ella considera al universo como su mejor amigo que siempre está con ella y habla con el universo en todo momento. Y el universo sabe todo sobre ella y no hay secretos. Y ella comparte todo, siempre, en conversaciones permanentes consigo misma, por así decirlo, con el universo. Y agradece por todo. Dice que agradece por cada sorbo de agua. Cuando toma un sorbo de agua, agradece por poder beber algo ahora, ¿eh? Y agradece por poder respirar, por poder caminar, por estar sana. Y eso me conmovió mucho, esa sencillez, esa simpleza y también la manera en que representa el universo. En ese entonces yo no creía en nada. Pensaba que tal vez había algo más grande, algo superior, pero no tenía idea de qué podría ser eso. Y al final ella describió cómo reza y también su relación con las oraciones, sí. Bueno, crecí en un entorno muy religioso donde mi mamá siempre quería arrastrarme a la iglesia y para mí eso era lo peor en realidad, porque no sabía realmente qué sentido tenía todo eso forzado, pero ella me lo contó de una manera muy natural, como simplemente tiene esas conversaciones con su mejor amigo y le pregunta todo, le pide todo cuando tiene un deseo, pero también le da las gracias por todo. Ese fue uno de los momentos clave, con el que todavía no sabía exactamente qué hacer, pero al menos me llevó por un camino nuevo, diferente, que en mi vida como empresario en Berlín y Nueva York no tenía tan presente. Y creo que al final eso fue lo que pasó. En realidad tuve una experiencia bastante impactante en una de las ceremonias donde de hecho el universo se me presentó y de una manera tan impresionante que ahora ya no es que no sepa o que no crea, sino que más bien sé. O sea, fue tan presente y tan impactante ese mensaje que recibí en ese momento que no pude ignorarlo, sí, o sea, y 2 de esos mensajes realmente estuvieron muy presentes, porque el primero fue
Constantín, estás fuera de equilibrio. Algo no está bien contigo. Si estás demasiado fuera de equilibrio y tienes que sanar tu corazón de nuevo. Sí, y yo no tenía idea de lo que eso significaba. Así que pensé, ok, ¿qué está pasando? No tengo ningún problema cardiovascular, no me duele nada, no sé qué significa sanar mi corazón. Y el otro mensaje fue que cuando ya esté más o menos en el camino, también debo ayudar a otras personas y usar mis habilidades empresariales, mis capacidades, mi red de contactos para las personas que están dispuestas a emprender este camino y, por así decirlo, volver a encontrarse a sí mismas, que debo ayudar a crear una plataforma que sea segura, que se sienta bien y que simplemente ayude a estas personas en su camino. Esas fueron, por así decirlo, estos dos mensajes y fueron tan fuertes como dije que en realidad no pude hacer otra cosa más que empezar mi propio camino de sanación. Aunque yo pensaba que estaba súper sano, acababa de romper un récord mundial, crucé el estrecho de Bering haciendo kitesurf de América a Rusia, pero luego realmente vendí todo básicamente, ¿no? Y me salí de todos los roles en los que estaba, de mi rueda de hámster. Y luego, de verdad, durante 2 años, literalmente y en sentido figurado, me senté bajo un árbol. Y he practicado todo tipo de modalidades de sanación, o sea, medité miles de horas, o sea, el viaje hacia adentro, hacia mí mismo, pero también realmente probé simplemente diferentes métodos de sanación, empezando con respiración consciente, pasando por meditaciones en silencio, ayuno, qigong, tai chi, cursos de medicina china y más, ir aún más profundo también con medicina de plantas. Y de hecho me di cuenta de que he estado cargando conmigo un trauma bastante fuerte de mi primera relación todavía en la que estaba muy enamorado. Pero esa me engañó con dos de mis mejores amigos, lo hizo en ese entonces cuando tenía 18. Entonces, cuando tenía 18 años y mi corazón estaba, por así decirlo, completamente abierto y luego se fue cerrando cada vez más. Y al final anduve casi 30 años con el corazón cerrado. O sea, simplemente no era capaz de amar. Sí. Y eso ahora tal vez no suene tan grave o algo así, pero al final eso cambió mi vida por completo. Sí. Porque yo, o sea, yo tuve varias relaciones y yo no sentí el amor y simplemente estaba cerrado. Y al tener la oportunidad de trabajar en mí mismo, me di cuenta de que llevaba conmigo este trauma tan fuerte del que ni siquiera sabía Konstantin Bizans, tenía un trauma. Sí, yo pensaba que no tenía traumas, ¿sabes? Y solo identificar eso llevó a que al final conociera a mi actual pareja y tengamos una relación hermosa y que nuestro segundo bebé esté en camino. No quiero decir que estoy 100% sanado, pero definitivamente es algo completamente diferente a lo que era antes. La sanación nunca termina, pero definitivamente eso ha sido parte de mi camino. Y también el mensaje de estoy desequilibrado, simplemente después entendí que como empresario estaba extremadamente en modo de hacer las cosas. Siempre crear, crear, hacer, empujar, empujar. Y la mía, como se dice, uno tiene el lado masculino y el femenino dentro de sí, cada persona, no importa si es hombre o mujer. Y lo masculino es justamente ese hacer, empujar. Y lo femenino es más bien escuchar, permitir la intuición o también el arte, de alguna manera hacer música o pintar o trabajar en el jardín o simplemente sí, eso es más lo femenino. Y ese lado femenino lo he descuidado por completo en mí. Y ahí también hice algunos cambios. Empecé a aprender a tocar la guitarra ya de grande, por así decirlo. Y ahora toco la guitarra un poco todos los días y practico y también hice un jardín y ahora hago cosas completamente diferentes que antes no habría hecho. Vaya, hay mucho en eso, Constantín. Justo se me vino a la mente una cita de Carl Jung: hacer consciente lo inconsciente, de lo contrario uno va por la vida y lo llama casualidad. Eso es justo lo que acabas de describir muy bien. Sabes, a principios de abril realmente no me sentía bien, también estaba totalmente fuera de balance, completamente sobrecargado de trabajo. Me fui a España, tenía a mi mamá conmigo, tenía a mi hermana conmigo y entonces hicimos cosas muy sencillas,
Simplemente nos quitamos los zapatos, caminamos durante horas por la playa, estuvimos horas haciendo senderismo, o sea, realmente las cosas más simples de la vida, sí, y luego te das cuenta relativamente rápido. Siempre intentan reducirnos a 9 por 15 centímetros, a toda esa inteligencia artificial, a todos esos dispositivos digitales y así. Lo que yo necesitaba ahí era simplemente estar en contacto con la tierra, era el contacto humano. La naturaleza es nuestra mayor maestra. Acabas de describir a la mujer en el Amazonas que tiene una relación amorosa con el universo. Siempre pienso que la naturaleza es nuestra mayor maestra. Me voy a la cama con mantras de gratitud, me despierto con mantras de gratitud. Suceden muchas cosas en el cerebro cuando sentimos gratitud. Sí, quiero decir, de repente ves posibilidades mientras que todos ellos quieren mantenernos paralizados por el shock. Sí, cuando estás paralizado por el shock todo el tiempo, solo puedes tomar malas decisiones tanto en lo financiero como en lo mental y solo te mueves desde la carencia. Y por eso realmente son las cosas simples de la vida. Y hace poco leí que lo que las generaciones anteriores tenían que procesar en un año, las generaciones actuales lo tienen que procesar en pocos días y las generaciones futuras de alguna manera lo procesarán en pocas horas. Eso significa que nuestro cerebro ni siquiera está hecho para poder procesar toda esta información que nos bombardea de alguna manera. Y por eso, simplemente estar en silencio, simplemente recordar quién quieres ser en este mundo, creo que hoy en día es el superpoder absoluto. Mientras que allá afuera simplemente quieren volver nuestro cerebro papilla con todas esas tonterías que están pasando. Y la verdad, me valía madre, de verdad, me valía madre. Si el precio de Hormuz sube a 10 o a 100 euros, si Donald Trump lanza una bomba atómica, si todo el mundo está en llamas, la verdad yo decía, de alguna manera me voy a enterar aquí en la playa. Y si al final no pasa nada, entonces todavía no es el final. Y creo que eso que acabas de describir de este viaje es realmente hermoso, simplemente desconectarte un momento y de repente vuelven cosas que has estado reprimiendo todo el tiempo y entonces de repente con todas esas palancas que antes usabas financieramente, ahora puedes trabajar mentalmente y así puedes lograr resultados mucho, mucho mejores para ti. Puedes abordar las cosas con un sentido mucho más claro de ti mismo, sí, que si solo estuvieras corriendo detrás de todo y completamente estresado. Absolutamente, absolutamente. Entonces, creo que el mayor regalo fue justamente que pude alejarme, que básicamente tuve la oportunidad de tomar distancia y hacer exactamente eso que acabas de describir. Y eso es realmente lo que deseo, eso es realmente lo que le deseo a todos. Y para eso no tienes que ser multimillonario ni, no sé, tener la suerte de tu lado. Creo que hoy en día es mucho más fácil hacer lo posible que antes. Y gracias a Dios, ahora también tenemos estas nuevas tecnologías como la que estamos usando aquí con Zoom u otras herramientas, que ahora se puede trabajar mucho más a distancia y ya no es necesario estar en la rutina, incluso físicamente en una ciudad, por ejemplo. Pero para mí fue un gran cambio de juego mudarme a la naturaleza. Sí, he vivido en ciudades como Nueva York, en Manhattan, justo en el centro de Manhattan, en Union Square, o en Berlín, justo en el centro de Mitte. Y para mí era 90% ciudad y 10% naturaleza. Y ahora es 90% naturaleza y 10% ciudad. Y entonces también disfrutas realmente la ciudad, ¿no? Pero creo que volver a la naturaleza, volver a las raíces y realmente tener la oportunidad de mirar hacia adentro no solo es un regalo, sino que casi es una obligación que tenemos. Porque ahora lo noté de nuevo con un muy buen amigo mío, que es un exitoso productor de cine. Todo bien, sí, o sea, exitoso en el trabajo, tiene familia, ahora se mudó a Mallorca a una casa bonita y de repente me dice, oye, Constantín, tengo una depresión que apareció de repente y todo me parece una mierda y dudo de mi vida y eso me parte el corazón, porque él siempre estuvo corriendo, corriendo, corriendo y nunca realmente se ocupó de sí mismo y ahora le explota en la cara, por así decirlo. Y para evitar eso, creo que simplemente se necesitan esos descansos regulares que ojalá cada vez más personas puedan y quieran tomarse. Ahora describiste que realmente siempre estuviste muy metido en ese modo de estar haciendo cosas todo el tiempo y que escuchabas muy poco tu lado intuitivo. Ahora te fuiste a Grecia, a Corfú, y ahí estás construyendo un santuario, un centro de sanación. Y el Festival Colibri ya lleva varios años realizándose. Cuéntanos brevemente qué tipo de personas van a ese festival o cuál es tu visión para ese centro de sanación. Ok, tal vez déjame dar un paso atrás. Nunca tuvimos el plan de ir a Corfú. De alguna manera nos llamó totalmente inesperado.
En realidad queríamos ir a la India y hacer formaciones para profesores de yoga durante 2 años allá. Y una vez estuve en Corfú y me gustó mucho este lugar, no tanto por las cosas externas, sino más bien por la energía especial que hay aquí. Y eso quería mostrárselo a mi esposa. Y entonces vinimos y después de una semana ambos recibimos el mensaje de manera independiente. Lo que sea que estamos buscando en el mundo está aquí. Y debemos instalarnos aquí, y simplemente ver qué pasa. Y, y luego realmente nos atrajo aquí, o sea, simplemente la energía nos trajo aquí. Esto es aquí donde estamos ahora mismo en Corfú. Aquí se dice que hay una energía de sanación especialmente fuerte. O sea, aquí se habla de 3 líneas ley. Son como meridianos de la Tierra que pasan por aquí frente a nosotros. La línea ley de San Miguel, Apolo y Artemisa, que de alguna manera pasa por Atenas, por Delfos y luego por el Monte Carmelo en Israel, y luego también hago una conexión con Bali. Se siente aquí, incluso si no eres especialmente sensible. Aquí se siente que algo está pasando. Se dice que es como una especie de lavadora espiritual. Las cosas salen rápido, muy fuerte, pero también se van rápido. Y exacto, simplemente vinimos aquí y luego pasó eso. O sea, encontramos un terreno hermoso y sin ningún plan compramos el terreno ahí. Y luego dijimos, oye, no, está bien, ahora tenemos este hermoso terreno aquí y hemos aprendido mucho. Hemos aprendido de grandes maestros, también de maestros de todo el mundo, de indígenas, pero también de otros maestros como el doctor Ingo, que tú también entrevistaste alguna vez y que también vive aquí en Corfú, o diferentes maestros de yoga o maestros de meditación, de respiración consciente. Dijimos, vamos a traerlos a todos aquí e invitar a los que estén interesados, y así fue como surgió el festival. Mi esposa nunca había estado en un festival antes y de alguna manera todo se dio así. Sí, y de repente ahora vienen 3,000 personas a visitarnos. Este año hacemos la cuarta edición y nuestro lema es que queremos invitar a todos los maestros, artistas y personas que nos inspiran, y queremos compartir eso simplemente con la gente que también tiene interés en conocer a estas personas. Y en realidad es casi más un retiro que un festival. Dura 6 días, donde invitamos a personas del Amazonas, precisamente tribus indígenas, o como siempre decimos, queremos invitar a los maestros de los maestros para inspirarnos mutuamente, aprender de ellos y tal vez también enseñarles algo. Simplemente nuestro lema es co-creando el cielo y la tierra. De alguna manera es simplemente contribuir con algo, ya sea que nos recarguemos con buena energía, que ojalá todos llevemos a casa, y con nuevas inspiraciones de alguna manera contribuir a hacer el mundo un poco, sí, mejor. Exacto. Y esa es nuestra motivación. Dijimos, está bien, tenemos este hermoso terreno, pero no queremos construir un complejo de departamentos ahí. Probablemente ganaríamos mucho más dinero haciendo eso que con un festival así, porque con eso no se gana dinero, solo se pierde dinero. Pero dijimos que para nosotros vale la pena esa inversión, por así decirlo. Y básicamente compartimos el estilo de vida que nos gusta, ¿sí? O sea, queremos ir mucho más hacia la educación y simplemente hacer más cosas para crear un lugar seguro para la transformación, un pequeño oasis, en este caso en el corazón de Europa, donde hay vuelos directos desde cualquier ciudad, donde cualquiera puede venir, recargarse y conectarse con la naturaleza, con esta hermosa naturaleza. Y también aprender cosas que desde nuestro punto de vista son mucho más relevantes que las cosas que se aprenden en la escuela. Por ejemplo, ¿cómo se alimenta uno correctamente? ¿Cómo se respira correctamente? ¿Cómo se mantienen buenas relaciones? ¿Cómo se mueve uno? ¿Cómo se puede escuchar más a su propio cuerpo? ¿O cómo se pueden hacer cosas buenas? Esas son simplemente cosas que nos interesan a nosotros mismos. Y con ese propósito creamos este lugar e invitamos a quienes tengan interés en participar o a quienes también les interese este camino. Me parece algo muy poderoso. Creo que también es como el espacio seguro perfecto para esta era de inteligencias artificiales en la que estamos entrando. Si lo miras rápidamente, actualmente hay una gran tendencia en Silicon Valley. Es decir, aquellos que están desarrollando la inteligencia artificial de alguna manera no envían a sus hijos a una escuela súper digitalizada, tipo metaverso, llena de dispositivos digitales, sino que envían a sus hijos a escuelas en el bosque, a escuelas Montessori, a escuelas Waldorf, o sea, donde realmente pueden tener experiencias táctiles aquí y ahora, donde todavía pueden tocar cosas. Y creo que estos espacios seguros serán realmente muy, muy importantes en el futuro.
y especialmente cuando juntas diferentes culturas. Sí, en Occidente siempre somos súper arrogantes y pensamos que nos las sabemos todas, pero cuando miramos, por ejemplo, las raíces indígenas, las raíces asiáticas, las raíces islámicas, todo lo que de alguna manera está representado en el mundo, ¿sí? Y cuando juntamos todo eso en un mismo espacio, creo que todos se benefician de ello. Y la verdad es que, al igual que tu esposa, yo tampoco he sido muy fanático de los festivales. En el pasado fui 5 veces al Burning Man, pero el Festival Colibri realmente me llega al corazón, porque creo que no es una reunión donde la gente se pone hasta atrás durante 3 días. Más bien tú lo describiste como un retiro. Y creo que eso es realmente lo que va a dejar una huella duradera en las personas, en vez de distraerse aún más en un festival donde durante días ya no estás contigo mismo. O sea, realmente siento un llamado hacia eso. Cuando escuché por primera vez sobre el Festival Colibri, pensé que es algo que realmente me gustaría para mí. Y también dijiste, leí en su sitio web que es muy amigable para los niños, que de alguna manera también se pueden llevar niños. Me parece súper, súper interesante. Creo que para mi hijo es mucho, mucho más interesante que ir a Euro Disney, sino que también se le enseña al niño desde pequeño que el mundo allá afuera es mucho más colorido y mucho más hermoso. Eso es también un poco lo que sentimos nosotros. Y decimos, está bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué árboles podemos plantar cuyos frutos puedan disfrutar nuestros descendientes dentro de muchas generaciones? Y pensamos que ahora es el momento de recuperar lo que hemos olvidado. Eso es justo lo que tú también has estado describiendo una y otra vez. El mundo occidental, las nuevas tecnologías y la revolución industrial, creo que eso es extremadamente útil y tenemos muchísimas oportunidades de beneficiarnos de ello, pero también creo que hemos olvidado muchísimo. Y de hecho, en parte también lo esencial. Y eso me impresionó tanto cuando viví con los indígenas y tuve la oportunidad de vivir en Brasil, por ejemplo, con una tribu llamada Yaguanawa, que sencillamente viven en armonía con la naturaleza y en su tribu con todos. En total son 1,400 personas, se llaman Yaguanawa. En principio, realmente son una familia. Así como tu familia también, tú eres uno de 7 hijos. Am, Tienen una familia donde se casan con sus primas hermanas. Y eso, por supuesto, en nuestra cultura está muy mal visto. Pero ellos no tienen ni 12 dedos, ni 3 ojos, ni nada por el estilo. Son, yo diría, más que normales. De hecho, son muy inteligentes, los que he conocido ahí, y simplemente me han inspirado mucho, porque simplemente algunos de ellos viven más de 100, mucho más de 100 años. O sea, veneran a sus ancestros, a sus antepasados, y los ancianos, algunos de ellos, el Tata, Pachetata, creo que llegó a vivir hasta los 107 años y no tienen doctores, no tienen hospital, hacen todo, por así decirlo, con sus plantas y con sus propios curanderos locales. Celebran la vida, salen a cazar, están muy conectados con sus tradiciones y transmiten eso a sus hijos. Y también están muy arraigados en su propia espiritualidad, que en realidad es muy fascinante, incluso para nosotros. Y tienen sus oraciones y su música hermosa, y bailan y hacen obras de arte, construyen, crean sus propias joyas. Y es, sí, o sea, muy inspirador. Y eso es algo que queremos volver a aprender, cómo viven realmente las tribus. Y ellos son solo un ejemplo de muchos, de todo el mundo. ¿Y cómo podemos recuperar ese conocimiento que ellos tienen? Es decir, el conocimiento de colaborar con la naturaleza y en general de vivir como una gran familia con solidaridad. ¿Cómo podemos traer eso de vuelta? Y simplemente sentimos que nos hace falta y que ahora queremos recuperarlo. Y como un equilibrio frente a la inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías que están llegando, de las cuales, para ser honesto, también estoy muy entusiasmado. Sí, pero si uno puede equilibrarlo, entonces creo que es el signo de los tiempos. Definitivamente. Y tengo que ser muy honesto, por ejemplo, cuando era joven tuve muchísimas sesiones psicoterapéuticas clásicas, cientos, pero nunca sentí que realmente me vieran, porque tampoco es un espacio libre de prejuicios. Hace poco hablé con Gerald Hutter, quien también habla sobre inteligencia artificial y psicoterapia, y así sucesivamente, y él me dijo, Simo, hay resultados muy interesantes de Dinamarca, donde la inteligencia artificial en psicoterapia, especialmente con personas depresivas, tiene resultados mucho mejores que cuando vas con un psicoterapeuta clásico, porque es un espacio sin prejuicios. Y en algún momento también me encontré con la medicina psicodélica, ya sean hongos, ayahuasca o 5-meo DMT, siempre bajo guía terapéutica.
Y debo decir que fue un desarrollo de sanación increíble en mi vida, porque un día pensé, oye, esto al final de cuentas son plantas naturales, tienen que ser, son de Dios, de una instancia superior, de alguna manera puestas a disposición de los seres humanos. Eso en realidad solo puede ser mejor que ir al doctor y que te receten algún medicamento. Y cuando lo haces en el entorno adecuado, con la guía correcta, mis mayores avances en la vida, o sea, verdaderos descubrimientos, siempre han sido después de una integración psicodélica, o sea, después de un viaje psicodélico. Y también cuando lo integré de inmediato después. Ahora, por ejemplo, tienes a muchas personas rígidas que vienen de Europa a este festival y dicen, ok, aquí quiero vivir mi gran avance. Y luego se encuentran por primera vez con este conocimiento ancestral. ¿Cuáles son las experiencias más intensas? La gente se derrumba, empiezan a llorar. Lo describiste como un retiro de 6 días. Cuéntanos cómo es el día 1 con la mente rígida de un europeo versus el día 6 o 7 después de haber hecho este viaje. De hecho, es un viaje interesante observar eso. Y realmente tenemos a muchas personas que dicen que esos días les cambiaron la vida. Debo decir que con nosotros no hay plantas medicinales ni nada por el estilo. Con nosotros, por así decirlo, no hay ni siquiera alcohol, ¿sabes? Es una reunión libre de sustancias. Y nuestra misión, en principio, es ofrecer un gran buffet de modalidades que nos ayuden a elevar nuestra propia frecuencia o a mirar hacia adentro, o simplemente herramientas que ayuden en la autosanación, por un lado. Por otro lado, también tenemos todo un buffet de sanadores que aplican diferentes modalidades. También terapeutas de masaje o meditaciones guiadas o temas similares. Y todo esto está rodeado de un programa con música hermosa, por ejemplo, de todo el mundo. Música que ayuda a abrir el corazón, pero también a moverse y simplemente poner en armonía el cuerpo, la mente y el espíritu de alguna manera. Y también ofrecemos ceremonias de cacao. Siempre suena muy wojo, pero también es algo que abre el corazón. Ofrecemos talleres, círculos de hombres y círculos de mujeres, donde simplemente, por ejemplo, se reúne a los hombres y a las mujeres en grupos y hacen ejercicios hermosos y así fortalecen la hermandad entre mujeres y la hermandad entre hombres y también conectarse con las demás personas. Y simplemente es así también para nosotros, sí. O sea, uno tiene que imaginarlo, pero realmente no se puede imaginar. Honestamente, si lo hubiera sabido, también lo habría pensado 2 veces. ¿Cuánto trabajo es organizar un festival así? De hecho, trabajamos en eso todo un año, todo un equipo para 6 días. Y también es muy estresante organizar algo así. Pero cuando realmente comienza y vemos las caras de la gente y sus ojos y nos sonríen con el corazón, decimos, está bien, esa es la razón por la que lo hacemos. Ahora entendemos de nuevo por qué asumimos esta carga. Es simplemente, como dije, un buffet y nuestra misión es presentarles a la gente la mayor cantidad posible de maestros, modalidades. Como dije, ofrecemos de todo, desde trabajo de respiración hasta diferentes tipos de yoga, diferentes tipos de qigong, diferentes prácticas de mindfulness. Traemos zen samuráis, diferentes modalidades de meditación, talleres sobre el tema de las relaciones o también sobre sexualidad consciente. Am, También este año seguramente hablaremos de cómo se puede usar la inteligencia artificial para convertirse en un mejor ser humano o para contribuir de alguna manera positiva al mundo. Así que queremos, por decirlo así, combinar modalidades antiguas con ciencia moderna y cómo hacernos mejores a nosotros mismos y hacer del mundo un lugar mejor. Así que es una gran caja de herramientas con diferentes talleres de danza, por ejemplo, y también talleres de movimiento. Y en el mejor de los casos simplemente es así, no todos resuenan con todos ni con cada modalidad, pero en realidad casi siempre cada quien encuentra algo. O un muy buen amigo mío que estuvo soltero durante años, vino con nosotros y ahí no encontró una modalidad, sino que conoció a su actual esposa, con quien hace apenas unos meses tuvo un bebé, así que eso también pasa con nosotros. Y como ya lo dijiste muy bien, tenemos un enfoque muy fuerte en los niños y ofrecemos un programa infantil muy bonito. Y todo el festival es solo una parte del programa. Ahora planeamos ofrecer realmente programas educativos durante todo el año y justamente con estos maestros y el hermoso lugar que tenemos,
construir un programa sostenible que no solo dure 6 días. Y ahí también tenemos ideas y proyectos muy interesantes en camino. Muy bien. ¿Tú ves a los niños en Corfú que todavía no están tan sobreoptimizados como quizá en el resto de Europa? Mencionaste que el segundo hijo viene en camino y que planean tener muchos más hijos. ¿Qué te enseñan los hijos sobre la vida que ningún coach de negocios allá afuera podría enseñarte? Bueno, creo que al menos en mi caso me di cuenta de que soy un iniciador tardío. Ahora voy a cumplir 53 años y acabo de tener a mi primer hijo, que pronto cumplirá 2 años. Definitivamente soy un iniciador tardío, pero para mí simplemente el mayor regalo, y ese es el verdadero propósito de la vida, es procrear. Y para mí, mi hijo es simplemente una versión más pequeña de mí mismo y ahora quiero darle todo eso de la manera en que me hubiera gustado crecer a mí. Y también tuve una buena infancia, pero simplemente quiero darle todo eso. Y es simplemente hermoso ver cómo él vive los bosques y la naturaleza y cómo se alegra por cada pequeño insecto y cada flor, o en nuestro caso, por cada máquina de construcción, por cada excavadora. Sí, simplemente es el regalo más grande tener hijos. Y ahora también tengo la oportunidad de pasar mucho tiempo con él y eso simplemente es maravilloso. Pero también es un cambio muy, muy drástico y dramático de mi vida anterior, donde teníamos la oportunidad de meditar durante horas. Por supuesto, eso ahora ya se acabó, ¿verdad? Creo que sinceramente este es uno de los momentos más desafiantes de mi vida. Al principio era empresario y un emprendedor y básicamente solo hacía eso. Podía trabajar, no sé, 18 horas al día y solo hacía eso. Luego pasé 2 años sentado solo bajo un árbol meditando y practicando mi espiritualidad sin distracciones. Eso también fue posible. Pero ahora combinar ambas cosas, hacer y crear algo y hacerlo con hijos y asumir esa responsabilidad, eso es otra cosa completamente diferente. Así que mi respeto para cada padre o madre de familia que hace eso y al mismo tiempo maneja su propia vida. Eso ya es un gran desafío y ahí aprendemos todos los días. Definitivamente, creo que construir todas esas empresas fue de alguna manera una especie de escape y el otro extremo tal vez también fue una forma de escape, pero los niños definitivamente te enseñan a estar en el aquí y ahora y creo que los niños, si simplemente los escuchas y no intentas imponerles tu manera tan cerebral de vivir, entonces aprendes muchísimo de esas personitas, porque ellos simplemente están conectados consigo mismos, todavía están muy en contacto con su intuición, con su divinidad. Así que cuando estoy con mi hija, de verdad, estamos solo en el aquí y ahora. Quiero decir, gracias a mi hija me he vuelto súper creativo otra vez. A veces nos sentamos durante horas y simplemente pintamos o estamos en el momento. Y sí, es pura magia cuando estoy con ella. Claro, también puede ser cansado cuando paso días enteros con ella, pero aún así es simplemente el regalo más grande que he tenido la oportunidad de experimentar. Hasta hace unos años pensaba que probablemente nunca tendría un hijo, y sí, y luego simplemente sucedió y fue realmente el regalo más grande. Ahora nos están viendo muchas personas, Constantín, que no tienen la posibilidad de irse así nada más a Corfú, están atrapados en la vida cotidiana alemana, tienen que pagar la renta y todos los días están rodeados de esas noticias horribles. ¿Cuál es esa pequeña parte de sanación que puedes darles de inmediato sin que tengan que subirse a un avión en este momento? Para mí es la gratitud. Y de hecho, cuando realmente entrenas ese músculo de la gratitud, es un músculo. Yo mismo vengo de un entorno donde en mi familia simplemente se quejaban muchos, ¿sabes? Aunque todo está bien, pero siempre se encuentra una razón para quejarse. Y ahí uno puede involucrarse fácilmente con esa energía, ¿sabes? Y creo que eso simplemente es así en nuestra sociedad. Y cuando prendes las noticias o ves cualquier cosa, todo es negativo. Y creo que ese músculo negativo está muy desarrollado en todos nosotros por nuestra sociedad, pero el músculo positivo, ¿no? En la mayoría de nosotros está atrofiado y ese músculo positivo se puede fortalecer con ejercicios de gratitud o con el poder de la gratitud, ¿eh? Sí, con la gratitud. Sí, y eso creo que es algo que es extremadamente importante. Bueno, personalmente me lo hago fácil, sí, y realmente he decidido conscientemente no seguir más esas noticias, ¿sabes? Claro, obviamente me entero de las cosas, pero ya no sigo suscripciones ni nada de eso. No veo nada porque de todos modos todo es negativo. Sí, es 90%, 95% negativo. Lo sé, sí,
¿Siempre va a ser negativo porque así es simplemente? Sí, en el mundo hay muchas cosas crueles y pasan muchas cosas malas, pero ¿cómo estoy yo mismo? Sí, ¿por qué cosas estoy realmente agradecido? ¿Qué está bien en este momento? Y creo que eso lo olvidamos. Y desde mi punto de vista, ese es el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos, que organicemos nuestra vida tal como es. Sí, porque nuestro corazón late mientras estamos aquí teniendo esta conversación y las personas que nos están viendo pueden hacerlo. Sí, porque tenemos dos ojos que ven, porque tenemos oídos que escuchan, porque nuestro corazón late y porque somos capaces de seguir una conversación así. Eso es hermoso. Muchos ni siquiera pueden hacer eso porque están muy enfermos o simplemente no tienen la posibilidad, pero son simplemente esas pequeñas cosas por las que deberíamos alegrarnos y no solo alegrarnos, sino realmente honrarlas, honrarlas de verdad y fortalecer ese músculo. Y creo que cuando tienes esa mentalidad, entonces elevas, o sea, ¿cómo se dice? Entonces nuestra frecuencia vibra de una manera completamente diferente y así atraemos cosas totalmente distintas. Sí, entonces resonamos, entonces vibramos de una manera completamente diferente y eso se puede hacer sin importar dónde estés. Bueno, ahora conocí a una persona muy exitosa que también es muy exitosa en el área de la salud, Gary de Human Garage. Tal vez ya hayas oído hablar de él. Él hace cosas increíbles. Estuvo 2 años en prisión y en aislamiento hace muchos años. Y él dice que eso le ayudó, que eso le ayudó a volver a reconocer la verdadera esencia de la vida. Sí. Y la gratitud también fue simplemente lo que le dio fuerza ahí. Sí. Así que creo que eso lo podemos hacer, no importa si estamos en la cárcel, en un lugar que no nos gusta o incluso en un lugar bonito. Así que esa es mi recomendación o eso es lo que yo también intento. Hombre, es muy fácil enfocarse en las cosas malas y luego dejarse llevar por ellas. Y una de mis maestras, una de mis grandes maestras es mi esposa, que realmente es una maestra en enfocarse en lo hermoso y realmente aprendo de ella y acabamos de tener a mis padres de visita, los quiero. Pero muy rápido, muy fácilmente de parte de mi papá surge una discusión política y que ese es tan malo y que ese es así y así sucesivamente. Y en cuanto eso pasa, mi esposa dice, mira qué bonito está ese cuadro allá o algo así, ¿sí? Y la verdad ahora tenía un poco de miedo de esta visita porque claro, tenemos una familia grande, muchos dramas. Sí, uno puede dejarse absorber por cada drama. Y entonces la vibración cambia de inmediato, ¡pum!, la energía baja y todo eso. Y yo tenía un poco de miedo de eso, sí. Y cada vez que surgía algo, conscientemente decíamos, ok, vamos a dirigir esto hacia algo bonito, sí. Claro, se puede decir que eso es evasión y que uno simplemente lo reprime todo, pero creo que a veces no nos hace tanto daño, no hay que ser ignorantes para nada, pero encontrar un punto medio saludable y equilibrar ese pesimismo tan marcado con un optimismo igual de fuerte y fortalecer ambos músculos, sí. Definitivamente, en mi caso, una situación similar. Estábamos en España, naturaleza hermosa, un restaurante precioso. De repente, unos amigos empezaron a hablar de geopolítica, de Donald Trump, de cosas totalmente negativas, y yo así de, oigan, la verdad no tengo ganas de entrar en esos temas ahorita. Mira, en este momento estamos tan bendecidos, podríamos estar tan agradecidos de estar en un lugar así. En vez de eso, ahora quieres venir con esas conversaciones tóxicas y arruinar un poco todo el ambiente aquí. No quiero eso, y básicamente quieren mantenerte en ese estado de miedo para que nunca realmente llegues a estar en el aquí y ahora. Y por eso, oye, son impulsos grandiosos, de verdad, casi no puedo esperar para participar finalmente en este Festival Colibri, me emociona muchísimo. Constantín, es un honor absoluto hablar contigo, te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia y hasta muy pronto. Gracias, me alegrará vernos en Corfú y ojalá también a muchos de ustedes. Hasta pronto.